Vamos a hablar ahora de cómo piensa un galerista, cómo piensa un subastador, un coleccionista y tal, a nivel de píldora, a nivel de pequeño concepto, para que nos ubiquemos cada uno de nosotros en nuestro papel, para que nos veamos reflejados en el papel que ocupamos dentro de este mercado de arte, sea inclusive como espectador. Vamos a hablar en primer lugar, la primera píldora, ¿cómo piensa un galerista? Mira, un galerista piensa más en el trabajo que hace hacia el artista en relación a otros elementos del mercado. Un galerista piensa en su artista, en mantener su opinión de valor, en defender ese valor que establece de la obra entre el artista y él, en la proyección de su artista a nivel internacional y en influir también en el gusto del coleccionista para que en lugar de comprar la obra de otro artista, de otra galería, compre la obra de su artista y su galería. Es decir, en resumen, el galerista piensa en el artista y no en la obra en particular, aunque la obra está directamente relacionada a la obra que está proponiendo en un momento dado, pero no a la obra quizás general del artista, sino a la obra que él ha manejado y maneja de su artista. Ese es un pensamiento de un galerista. Vamos a hablar ahora de cómo piensa un subastador. Un subastador piensa en la obra y a continuación en el artista. A diferencia del galerista, el galerista piensa primero en el artista y después en la obra. El subastador no. El subastador piensa primero en el objeto que tiene disponible para la venta, ¿ok? Que tácitamente, pues por supuesto lo lleva a pensar a continuación en el artista. Piensa en el valor de la obra, piensa en la proyección de precio de esa obra, piensa en la internacionalización del artista a través de la venta y el alcance que el propio subastador pueda tener dentro del mercado, piensa en mantener un mercado frecuente y recurrente de sus coleccionistas. Es decir, un subastador siempre piensa en que va a vender hoy, mañana y pasado mañana también a ese mismo coleccionista. Es el fiel de la balanza, es el que piensa en las ventas en volumen, no piensa en la venta de obra por obra. Es decir, un subastador termina siendo el que vende al mayor, mientras que el mientras que el galerista vende al detal. Vamos a hablar ahora de cómo piensa un coleccionista. Un coleccionista, como su palabra lo dice, su nombre lo dice, piensa como el gestor, el cuidador de una colección. Pero una colección que tiene un criterio. ¿Cuál criterio? Su criterio. Es decir, toda colección es un viaje quijotesco a lo largo de la vida del coleccionista. Es decir, yo pienso que esto va a subir, yo pienso que este es el artista que tiene sentido con esta otra obra, yo pienso que esta obra, este artista tiene mayor valor que aquella, yo pienso, siempre hay un yo pienso de por medio. Pero el coleccionista es un ser con pasión, que marca su gusto personal y el gusto de su familia, del ámbito donde se va a desarrollar la colección, está muy marcado en la colección. Tiene un proyecto de colección personal también, porque a veces, aunque esté en una casa, aunque pertenezca a una familia, pues siempre hay el peso de quien toma la decisión de la compra. Puede ser un individuo o una pareja. Piensa en la valoración de su colección. El coleccionista no se aparta del valor. El coleccionista siempre piensa en el valor. Y aunque en algún momento nos dicen, yo no compro por inversión, pero siempre hay un pensamiento oculto, un pensamiento subyacente en el que todos esperamos de que eso que estamos comprando no se deprecie en el tiempo, sino que más bien mantenga mínimo su valor y si es posible que se revalorice. El coleccionista piensa también en el enriquecimiento que le puede proporcionar su relación con el propio artista, razón por la que hay coleccionistas que prefieren comprar directamente a los artistas y coleccionistas que prefieren comprar a los intermediarios. Hay de todo tipo. En fin, el coleccionista piensa en su colección y es un ser que actúa quijotescamente alrededor de un concepto que se va creando progresivamente en el tiempo a medida que va alimentando su propia colección. ¿Cómo piensa un inversionista en arte?
Bueno, un inversionista en arte, como es lógico, piensa fundamentalmente en el valor. Su relación con el artista y con la obra quizás es menor. Digo quizás porque no estoy totalmente convencida que sea nula. Es menor que la de un coleccionista porque indudablemente el valor es lo que prima. Voy a invertir en tal obra porque sé que voy a convertir ese dinero en otra cantidad de dinero. Pero la razón de la duda, y esta es una reflexión que he hecho a lo largo de los años, es bastante básica, pero de alguna manera quiero verbalizarla, porque cada vez que pienso en un inversor en arte, pienso en esa figura fría que nada más piensa en números y realmente no es la que se me dibuja cuando he tenido la oportunidad de venderle obras a personas que quieren invertir en arte. Si eso fuera cierto, esa persona que invierte en arte, pues invertiría en bolsa o en algún otro producto financiero que no le represente ningún alimento al espíritu. Es decir, si lo que queremos es solamente dinero, es más fácil meterlo en una cuenta de ahorro y ver cómo van subiendo los números mensualmente. Pero el inversionista en arte no hace eso. El inversionista en arte tiene subyacente un valor de coleccionista, pero quizás menos pronunciado de lo que un coleccionista formal puede hacer. A modo de conclusión y de comparación, quiero entonces decirle que un coleccionista es un inversor sensible, un inversor más sensible, pero que también ve el valor. Y un inversionista es un coleccionista menos apasionado que vigila el valor, pero que no descarta el valor intrínseco que la obra le proporciona a nivel espiritual. ¿Cómo piensa un comisario o un curador? Bueno, un comisario o un curador es un investigador en principio, o debería ser un investigador. Por lo tanto, piensa en una idea, establece una hipótesis, busca, investiga, profundiza, da su opinión, establece criterios de valor, busca siempre encontrarle una relación a su artista o a la obra que está estudiando con su propio conocimiento, con su propio bagaje intelectual. Esas relaciones influyen en la proyección del artista. Son realmente personajes, son personas definitivas, decisorias en la proyección de valor de un artista, aunque no están directamente relacionados con el mercado. Son seres imprescindibles porque son los que nos alimentan y nos traducen lo que dice o lo que quiere decir el artista o lo que no quiere decir o lo que dice en una forma velada y lo traduce al lenguaje en el que las demás personas podemos entenderlo. Por lo tanto, son unos seres muy apreciados, son unos seres intelectualmente muy necesarios para cualquier galería o para cualquier centro de arte. Ahora vamos a ver cómo piensa el director de un museo. Bueno, el director de un museo piensa en el proyecto del museo, en la idea, el objetivo, el fin del museo. Piensa también en la colección del museo, en la relación entre esa colección y cada una de las exposiciones temporales que se van a hacer. Piensa en la adquisición de obras para ese museo bajo los criterios curatoriales que tenga el museo. Y aunque no tome la decisión definitiva, es inherente a su cargo el tener responsabilidades en esas adquisiciones. Pero también tiene unas responsabilidades administrativas que son mucho más mundanas y se apartan del valor propio de la obra de arte y piensan en el público, en el gran público, en el merchandising, en la taquilla del museo, en mantener administrativamente el museo, en proyectar el museo como imagen más allá de su propio contenido, piensa en las relaciones con otras instituciones, piensa también en sus propios proyectos y fundamentalmente piensa en la permanencia de ese gran proyecto que se llama museo en el tiempo, en el espacio y en la trascendencia a nivel internacional. Y dentro de tantos personajes que hemos hablado, de los que hemos hablado, cómo pensamos, indudablemente tenemos que nombrar al artista. ¿Cómo piensa un artista? Bueno, eso realmente nadie lo sabe. Lo sabe un artista. Yo por lo pronto no lo sé. ¿Ok? No soy artista, pero lo que sí sé es lo que decía Sócrates. Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Un artista es aquel señor al que interpretamos su obra, intentamos interpretar su pensamiento, decodificamos su trabajo,
lo colocamos en términos de que otros puedan entender, pero finalmente el sentido de la obra y el ser interior que hay dentro de cada obra, que es una impronta del artista, solamente el artista lo sabe. Con mucha frecuencia he escuchado de muchos artistas cuando leen una interpretación que le hacemos tanto curadores como vendedores, como intermediarios de su obra, que me dicen, oye, mira, eso yo no lo había visto en mi obra, pero mira, sí, tienes razón. Es decir, hay una cosa que no, hay algo, una información que no está escrita, pero es una información que los demás encontramos por la representación que hace el artista de su propia obra y encontramos esa representación y esa información y esa validación para nosotros poder continuar entendiendo, comprendiendo y incorporando esas obras en nuestras propias colecciones. Por lo tanto, pensemos como artista no es posible. Pensar como artista puede pensar solamente el que realmente es un gran artista. Los demás, pues nos tenemos que conformar con interpretar y pensar alrededor de cada obra en particular. Somos muchos los protagonistas del mercado del arte. Somos muchos los que tomamos papeles mixtos. Entre unos somos galeristas y subastadores, otros son artistas prestados a la venta de arte, otros son curadores y comisarios que en ocasiones venden arte, otros son directores de museos que algunas veces son comisarios. En fin, permeamos unos con otros. Pero he querido, de alguna manera, eh, mostrar algunas características resaltantes del papel que ocupa cada uno, pues para darnos a entender a cada uno de nosotros cuál es más o menos el papel en el que nos gusta estar dentro de este mercado del arte, cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos y además validar nuestra forma de vernos, sabiendo siempre que no hay definiciones absolutas, sabiendo siempre también de que no hay espacios totalmente cerrados, sino que es lo más normal que podamos jugar unos con otros. Un galerista puede ser subastador, un subastador puede ser coleccionista y a su vez puede ser galerista. Un galerista puede tener su colección y puede pensar en la inversión en arte. Un inversionista perfectamente puede ser un coleccionista también sin quitarle el valor a su propia colección. Un director de museo siempre va a pensar en el valor, pero también va a pensar en el artista y en el comisario. Y en alguna ocasión, en algunos países, pueden ser también vendedores de arte. En fin, lo que sí está muy claro es que el papel que no podemos suplantar ninguno de nosotros es el papel del artista. El artista sí tiene la posibilidad, no digo siempre exitosa, pero siempre tiene la posibilidad de actuar en algunos momentos como comisario, siempre desde su visión de artista, o vender en alguna ocasión su obra sin tener por eso que convertirse en un vendedor de arte. Pero lo que sí claramente no podemos hacer los demás es producir la obra de arte. Por eso dependemos siempre y vivimos siempre por el arte y por los artistas.